tardes a todos y a todas. Mi nombre es Katia Escalante Barbosa, soy la subdirectora interina de la Escuela Judicial. En el nombre de la Comisión contra el Hostigamiento Sexual del Poder Judicial, de la Subcomisión contra el Hostigamiento Sexual en el ámbito académico y de la Escuela Judicial, le damos una cordial bienvenida a este conversatorio sobre el hostigamiento sexual en el régimen disciplinario del Poder Judicial, a cargo de doña Marcela Ayón. Yo me voy a permitir presentarla. Doña Marcela es licenciada en Derecho y Notaria Pública por la Universidad de Costa Rica desde el año 1989. Además, es especialista en Derecho Público en esa misma universidad. Es especialista y máster en Administración de Justicia, enfoque sociojurídico con énfasis en civil por la Universidad Nacional. Es diplomada del curso de alta formación en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional del Derecho del Departamento de Jurisprudencia de la Universidad de Pisa, Italia. Ingresó al Poder Judicial en el año 1993 como secretaria de la Sala Segunda, donde se ha desempeñado como letrada y magistrada suplente del año 2010 al año 2018. Fue asesora de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia del 2013 al 2017 y coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Personas Migrantes y Refugiadas del año 2017 al año 2021. Para nosotros, de verdad, es un honor tener a doña Marcela con esta disertación sobre un tema que nos involucra a todos y a todas en el Poder Judicial. Doña Marcela, muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros esta tarde. Solo le voy a pedir a las personas que muy amablemente nos acompañan que por favor mantengan sus micrófonos apagados y sus cámaras cerradas para poder tener una grabación en la mejor condición posible para las personas que no nos pudieron acompañar. Y al final vamos a tener un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas. Y doña Marcela muy atentamente nos indicó que ella las va a estar atendiendo. Así es que, doña Marcela, ya no le quito más tiempo. Nuevamente, muchísimas gracias y bienvenida a este espacio. Somos buenos escuchas esta tarde para aprender de usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Katia, y muchísimas gracias también a la Escuela Judicial, a la Subcomisión contra el Hostigamiento Sexual de la institución y a la Subcomisión contra el Hostigamiento Sexual en el ámbito académico. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, a muchos y a muchas las conozco y de verdad que me da mucho gusto saludarles y sobre todo contar con su presencia en esta tarde en un tema que realmente es poco, diríamos que es poco abordado. Muchísimas gracias de verdad a todos nuevamente por estar en esta tarde y compartir esta presentación, este trabajo que se realizó en la Universidad Nacional dentro de la Maestría de Administración de Justicia y se trató de un análisis del régimen disciplinario del Poder Judicial de las causas por hostigamiento sexual. El análisis contempló las denuncias presentadas del 2012 al primer semestre del 2019 en la inspección judicial. Como un poquito nada más para tener una empatía con el tema, me voy a permitir leerles estas manifestaciones que hizo una de las denunciantes en uno de los expedientes. Decía esta muchacha: todas estas situaciones me han hecho sentir muy incómoda, acosada sexualmente, vulnerada en cuanto a mi cuerpo, intimidada, acorralada, siendo que en el último evento me sentí muy nerviosa porque me daba miedo que me hiciera algo peor, dado que se atrevió en varias ocasiones a tocar mi cuerpo sin mi consentimiento. Esta situación ha afectado mis funciones laborales, dado que me pone muy nerviosa el hecho de verlo y encontrarme nuevamente a solas con él. Bueno, esta investigación se realizó, lo que pretende es realizar un análisis de estas denuncias desde una perspectiva de género. O sea, no pretende decir si están bien o están mal
las resoluciones, sino básicamente la aplicación de la perspectiva de género que utiliza tanto la inspección judicial como el Tribunal de la Inspección Judicial. Pero creo que los temas, el tema, sobre todo el encuadre que vamos a hacer en este momento, incluso ayuda mucho a quienes trabajamos en materia de derechos humanos, en materia laboral, nos puede servir también de mucho. ¿Por qué la perspectiva de género? ¿Por qué aplicamos la perspectiva de género? El interés de aplicar la perspectiva de género en estas denuncias. La perspectiva de género surge de las teorías de género. ¿Y qué hacen las teorías de género? Lo que hacen estas es refutan el principio de igualdad, que es el principio de igualdad contenido en las declaraciones de los derechos del hombre, aquellas primeras declaraciones que efectivamente lo que hablaban era de igualdad entre los hombres. Y las teorías de género van a considerar y van a resolver, van a determinar que en todos los planos de la vida las mujeres enfrentan condiciones diferentes, sobre todo de subordinación a las de los hombres, por la existencia de una cultura androcéntrica. ¿Qué es el androcentrismo? Es una cultura donde la medida de las cosas es desde una perspectiva masculina, es decir, lo que conviene a los hombres, y eso somete a las mujeres a una desventaja de discriminación. Eso es fundamentalmente las teorías de género, o sea, reconocer que las mujeres están en un plano de desigualdad cultural en relación con los hombres. Y este androcentrismo permea todas las manifestaciones culturales, o sea, todos los productos del hombre vienen permeados por el androcentrismo, la literatura, la ciencia, la música e incluso fundamentalmente el derecho para nuestros efectos. El derecho, claro, como una manifestación, como una creación de la humanidad. Y entonces se señala que el derecho también está permeado de este androcentrismo, no solamente en su formulación, es decir, cuando en el proceso creativo de las normas, sino también en la interpretación y en la consecuente aplicación a los casos específicos. Y voy a señalar dos ejemplos. Por ejemplo, el caso del Código Civil de 1888. Disponía que la patria potestad era ejercida por el padre, pero que la madre participaba en ella con sujeción a la autoridad del padre. Otro ejemplo, creo que por muchos conocido, fue el Código Penal de 1918, al establecer las eximientes de responsabilidad. Establecía en el artículo 50, inciso creo que 14, dice, están exentos de responsabilidad por los actos o omisiones legalmente imputables el marido que en el acto de sorprender a su mujer infraganti en delito de adulterio diere muerte o causare herida o maltrato o maltratamiento a ella y a su cómplice, con tal que la mala conducta de aquel en el cumplimiento de los deberes matrimoniales no haga excusable la falta de la esposa, a juicio de los tribunales, consideradas todas las circunstancias. Bueno, en el caso de la mujer, dice, se exime de responsabilidad la mujer de conducta intachable. O sea, diferente la situación, ¿verdad? La mujer tiene que ser una de conducta intachable en iguales circunstancias, gozará de la misma exención de responsabilidad si el adulterio de su marido se consumare en su propia casa o en cualquier lugar donde el matrimonio residiere. O sea, son completamente distintas las situaciones, evidentemente exigiéndosele más a la mujer, o sea, un diferente tratamiento fuera el hombre o fuera la mujer el culpable
del adulterio. ¿Qué nos dice la perspectiva de género? La perspectiva de género que proviene de las teorías de género nos dice entonces, reconociendo todo ese bagaje cultural androcéntrico, nos dice que en el análisis de los hechos y de las normas debe considerarse la diferente condición y la diferente forma que se afecta a hombres y mujeres. Y esto yo creo que va para todos, particularmente todos y todas los que estamos en el campo de la administración de justicia. Es decir, que en el análisis de los hechos no puede ser neutro. No puede ser neutro, dice, el análisis de los hechos y de las normas, más bien de las normas, debe considerarse la diferente condición en que se afecta o en que están ubicados hombres y mujeres. Y esta perspectiva de género comienza a ser aplicada particularmente a partir del año 2006 por parte de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos paradigmáticos que conocemos, que se conocen como el penal Castro contra Perú, el campo algodonero contra México, Rosendo Cantú y Fernández Ortega también contra México. Estas penal Castro y Castro, nada más un recuento, unas mujeres que estaban en un penal hacen una especie de insurrección y después, al momento de castigarlas, las desnudaban, había mujeres embarazadas, tenían que ir al servicio sanitario y iba un hombre y tenían que hacer sus necesidades delante del hombre, las dejaban desnudas. En el campo algodonero fueron 3 muchachas que aparecen asesinadas y resulta que la investigación no avanzaba y además después lo único que se consideró fue el asesinato, no se consideró si habían sido objeto de vejaciones sexuales. Y en estos casos la Corte establece incluso parámetros de cómo se deben de ser investigados los asuntos, digamos, los homicidios los homicidios de mujeres, cómo tiene que ser la investigación, cómo tiene que ser, se establece parámetros para el abordaje de estos casos. Hace pocos días leí que de la Biblioteca Judicial están comentando el libro que publicó doña Melisa Benavides, que me parece extraordinario, no he podido leerlo, pero ella plantea, el libro se llama así, la perspectiva de género como principio general de derecho. Y esto es lo que vienen aplicando precisamente las resoluciones dictadas o es lo que ordenan las resoluciones dictadas por la Corte desde estos casos. El hostigamiento sexual ya está declarado tanto por la Organización de las Naciones Unidas como por la OEA y sus órganos, particularmente en la observación general número 19 del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la consideración de que el hostigamiento sexual laboral es una forma de discriminación por sexo. Y esta consideración es sumamente importante, lo sabrán particularmente quienes trabajan en el área laboral, tiene sus consecuencias procesales y de fondo. El hostigamiento sexual como una forma de discriminación por sexo. Aquí hago referencia a la CEDAW y en la próxima filmina también a la Convención de Belém do Pará, porque lo que vienen a hacer estos convenios es reconocer precisamente la perspectiva de género y porque vienen a reconocer que que culturalmente hay un trato desigual para los hombres y para las mujeres. O sea que esto no es una invención, que es que ahora nos parece
las mujeres pareciera como que no están en igual condición que los hombres, no, ya la CEDAW y la Convención de Belém do Pará hacen una declaración expresa en relación con este tema, o sea, lo normativizan. Y entonces, por ejemplo, en la CEDAW podemos leer, dice, reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia. Ven, es algo que viene a reconocer de que en la cultura, en la tradición, hombres y mujeres están en distinta condición y lo que dice es, tenemos que modificar los patrones socioculturales y en este caso es parte de los compromisos de los estados de modificar los patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. La CEDAW, recordemos que es de 1979, pero se aprueba como ley de la República en el 84. La Convención Belém do Pará del 95, aprobada por Costa Rica como ley de la República en el 95, también hace la misma referencia. Dice, los estados partes convienen en adoptar en forma progresiva medidas específicas, incluso programas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres. Bueno, no sigo leyendo para no hacer muy larga la nota, dice, o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer. En razón de las obligaciones y de los compromisos estatales adquiridos en esos convenios, comienzan entonces a aprobarse en nuestro país la Ley de Promoción de Igualdad Social de la Mujer en el 90. Esta ley particularmente establece la obligación de los poderes e instituciones del Estado de velar porque la mujer no sufra discriminación alguna por razón de su género y que goce de iguales derechos que los hombres en todas las esferas de su vida, conforme la citada convención. Y a 5 años después se promulga la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, que obliga a todos los patronos, tanto públicos como privados, a mantener en el lugar de trabajo condiciones de respeto para sus trabajadores y trabajadoras. Esta ley es de 1995 y un año después el Poder Judicial está dictando el primer reglamento para prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual en el Poder Judicial. En el 2005 aprueba la política de igualdad de género y en el 2015, hace relativamente poco, aprueba la política contra el hostigamiento sexual en el Poder Judicial. ¿Qué dice esta política? Porque es que a veces, entre tanta cosa que tenemos los funcionarios y las funcionarias judiciales, a veces no da tiempo para leer tanto. Y resulta, pero es algo que tenemos que tener muy presente. Y por eso creo que es importante este refrescamiento que nos permite el día de hoy este conversatorio. Dice, objetivos de la política, impulsar dentro de todas las instancias del Poder Judicial la prevención del hostigamiento sexual, el cual perjudica las condiciones de trabajo, el desempeño y el estado general de bienestar personal para generar ambientes libres de violencia. Y dar a conocer que el hostigamiento sexual constituye una conducta indeseable por quien la recibe y que es una práctica discriminatoria por razón del sexo. La misma política lo contiene así. Contra la dignidad de la mujer y del hombre en las relaciones laborales
y que en el Poder Judicial existe una política dirigida a prevenirlo, investigarlo y sancionarlo. Veamos el bagaje de normativa que hay que apoya la sanción con miras a eliminar las prácticas de hostigamiento sexual en la institución. Pero tenemos que el hostigamiento sexual en el Poder Judicial es una realidad. Lastimosamente es una realidad y no me cabe la menor duda de que aún en estas situaciones de COVID, en donde las personas, muchas personas están teletrabajando, aún en estas situaciones se mantienen las situaciones de hostigamiento sexual. Veamos los números. Del año 2012 al primer semestre del 2019, se presentaron 162 denuncias por hostigamiento sexual. El 87%, o sea, 140 aproximadamente, fueron denuncias interpuestas por mujeres, lo que nos da un aproximado de 17 por año. Aquí están, este es el gráfico, este es el 2012, 2013, mujeres 22, en el 2013 16, en el 2014 7, en el 2015, vamos a ver, 20, bueno, aquí es en el 2019, el 2018 19, y en el 2019 25. Ahora, vamos a ver, porque uno se pregunta, bueno, pero ¿qué denuncian? ¿Qué está pasando en el Poder Judicial? ¿Qué hacen? ¿Qué les pasa a las mujeres del Poder Judicial, que es la institución en donde todas las personas sabemos que debemos respetar la ley, que debemos respetar la dignidad de los compañeros y las compañeras? Bueno, miren, el uso de la herramienta WhatsApp es pandémico. Dice, para el uso, para el envío de imágenes o de frases con contenido sexual, con fotos y videos de la víctima sin su consentimiento. El enamoramiento acosador. No, personalmente o mediante WhatsApp, invitaciones acosadoras a salir, a tener relaciones sexuales, regalos de ropa interior, las miradas lascivas a los pechos, a las piernas, a las nalgas, a las partes íntimas de la víctima, el tocamiento a partes del cuerpo de la víctima, como brazos, piernas, el cabello, esas caricias al cabello, a los hombros, a los pechos, la vagina, mordiscos, y los supuestos masajes son recurrentes. Ese supuesto masaje a ayudar a la compañera a desestresar es recurrente. Brazos y besos con uso de la fuerza. El sometimiento a la fuerza tomando la mano de la víctima y ponerlo en genitales del denunciado. El uso de boca. Por supuesto que estas son causales que unas se dan, unas son más esporádicas, ¿verdad? Y otras son más recurrentes. El uso de vocabulario vulgar, soez, misógino, gestos sexualizados entre compañeros hombres de oficina, comentarios sobre el cuerpo o la forma de vestir de la víctima y preguntas sobre su vida sexual o amorosa, o comentarios que hace el propio acosador, le hace a la víctima de comentarios acerca de su vida sexual. Este gráfico nos muestra la cantidad de denuncias según el puesto donde labora la persona denunciante. La mayor incidencia de denuncias, lo vemos aquí, está por la presentación de quejas por parte de técnicas judiciales. Le sigue el grupo de las investigadoras del OIJ, auxiliares administrativas del OIJ, personas usuarias, las estudiantes que llegan a los despachos como practicantes, técnicas del OIJ, las custodias de detenidos, las auxiliares de servicios generales, las auxiliares judiciales, personal subcontratado
Bueno, esto solamente para mencionarles la mayor incidencia, porque también si seguimos aquí con la lista, podemos ver que aunque con menos regularidad, ¿verdad? Muy excepcionales, también se han puesto denuncias de otros ámbitos de la Administración de Justicia, ¿verdad? Por ejemplo, veamos que las juezas solamente 2, no desconocemos, o sea, la investigación no entra a determinar si es que en ese ámbito no se da o que la denuncia o que no se quiere denunciar. Eso, la investigación no llega a ese punto, nada más constatamos que hay 2 denuncias, por ejemplo, de 2 juezas, de 2 profesionales en psicología. Bueno, vamos a ver la cara opuesta de esta. ¿A quién denuncian? ¿A quién se ha denunciado mayormente? ¿Quiénes son las personas denunciadas? En primer lugar, los investigadores del OIJ. Le siguen las jefaturas o subjefaturas del OIJ, jueces. ¿Perdón? ¿Se me escucha, Katia? Sí, sí se le escucha, doña Marcela. Es que alguien en algún momento abrió un micrófono. Eso fue lo que escuchamos. Pero Bueno, sí le estamos escuchando bien, no se preocupe. bueno, qué dicha. Bueno, le siguen los jueces, los técnicos judiciales, los coordinadores judiciales, los custodios de detenidos, los jueces tramitadores, los auxiliares administrativos del OIJ, fiscales, profesional de TI, técnicos del OIJ, peritos judiciales y si seguimos la lista ya en menor incidencia, pero también, o sea, no es la situación de la incidencia no es exclusivo de una sección del Poder Judicial, ¿verdad? O de una parte del Poder Judicial. Como les comentaba al principio, el interés de la investigación no es decir si las sanciones que están imponiendo el Consejo Superior y la inspección judicial, o más bien la inspección judicial y en grado el Consejo Superior, no es la intención decir si están bien o están mal. Lo que se hace es describir el tipo de sanciones que se está imponiendo y, por supuesto, la perspectiva de género que se ha empleado en las resoluciones, en la fundamentación de estas resoluciones e incluso en el procedimiento. Vamos a ver, vean que sí, estas son las denuncias que se han interpuesto de 2012, 2013, 2014 hasta el 19. En el 2012 vemos que hubo 4 revocatorias de nombramiento, en el 2013 2, 2014 que hubo pocas denuncias, una, en el 2015 4, en el 2016 2, en el 2017 una, en el 2018 3. Bueno, ahí no puedo ver porque hay una. En el y la siguiente sanción que le sigue en regularidad, ¿verdad? Les voy a comentar. Son sanciones, no, perdón, hay sanciones de 8 días, de 15 días, de 1 mes, de 2 meses y de 3 meses. Y de 3 meses brinca a la revocatoria de nombramiento. Esas son las que se han estilado imponer. Ahora, ¿qué le sigue después de la revocatoria de nombramiento? La sanción que está, digamos, más recurrente es la suspensión, es la sanción de 1 mes de suspensión. Aquí está, ¿verdad? Es la que le sigue más recurrente después de la revocatoria de nombramiento. ¿Qué hallazgos encontramos en las resoluciones disciplinarias desde la perspectiva de género? Cuando analizamos el fondo, el fundamento dado a
a las resoluciones que imponen o bien que rechazan una denuncia. Lo que advertimos es una aplicación limitada de los enfoques de la política de género y de la política contra el hostigamiento sexual. Y es que en este punto quiero un comentario. No sé, cuando se hace una resolución en donde estamos aplicando la perspectiva de género, en primer lugar no se trata nada más de decir las y los, ¿verdad? Y en segundo lugar, es necesario también que no solamente se haga la cita de la política de género o la política contra el hostigamiento sexual, sino que se aterrice, ¿verdad? O sea, que se valore realmente la condición de la víctima. Y en esto tenemos que a veces encontramos las resoluciones que dictan o que hacen referencia a la existencia de la política de género, a que la institución tiene una política de género y una política contra el hostigamiento sexual, pero no aterriza al caso específico en qué consiste esa aplicación al caso específico. Por ejemplo, en las resoluciones desestimatorias de la denuncia, no es preponderante la aplicación del principio pro víctima, ni la valoración de la prueba indiciaria que la ordenan la ley contra el hostigamiento sexual. Luego, en el análisis de la valoración de la prueba, es decir, en la determinación de si existieron o no existieron los hechos. En estos casos encontramos que en algunos se les brinda credibilidad a los testigos del denunciado. Y les voy a decir por qué. Porque no se considera, esto está bien, pues que se le brinde credibilidad a los testigos de una de las partes, ¿verdad? Pero no se considera las condiciones reales de la víctima para ofrecer testigos. En un ámbito, por ejemplo, en donde todos sus compañeros son solamente compañeros varones, ¿qué posibilidades tiene la víctima de ofrecer testigos, perdón? En la duda de si es un comportamiento consciente o no, se ha interpretado en favor del denunciado. Es decir, ay, es que me tocó, por ejemplo, ay, es que me tocó, la víctima denuncia un tocamiento y entonces la persona, ay, no, fue sin querer, fue en un ámbito en donde no parece que sea como tan involuntario, y se ha interpretado en favor del denunciado. Y se minimizan los comportamientos. Además, se cae en el error de realizar una valoración individualizada de los hechos y no en conjunto. Es decir, se va descartando uno por uno, pero no se logra observar como la situación generalizada que acusa a la víctima. Entonces, bueno, es que no quedó demostrado que la estuvo observando, que, bueno, pienso en algo así, pero va analizándose cada hecho puntual sin ver la globalidad de la situación que está denunciando la víctima. No se pondera, y esto es grave, no se pondera la condición laboral subordinada de la funcionaria, el poder real del denunciado respecto de la víctima, el contexto en donde suceden los hechos, es decir, quiénes eran los compañeros o las compañeras de la víctima para poder traerlos como testigos, o la posibilidad real de la víctima, la posibilidad real de la víctima de contar con el testimonio de compañeros, o las razones de la víctima para denunciar. Y es que en esto precisamente es lo que consiste la perspectiva de género. Es decir, la mujer, una compañera, no está en las mismas condiciones de denunciar
que la que puedan, o de llevar testigos, compañeros testigos, que la misma condición que puedan tener otros compañeros en su misma situación. Y en contra de la víctima, en la valoración de la prueba, se le ha, por ejemplo, recriminado el que no mostrara su disconformidad en forma inmediata, no haber denunciado con anterioridad, no haber comentado los hechos a otras personas o no haberse sometido a una prueba psicológica cuando el denunciado sí. O sea, no se valora, y yo creo que también esto es propio de la condición de la víctima en otro tipo de hostigamiento, incluso hasta el hostigamiento más amplio, que es, hablemos del hostigamiento laboral, pero en este caso, la situación de que la mujer, por su propia condición de mujer, enfrenta una situación distinta porque hay un bagaje cultural que apoya las actuaciones de los hombres en detrimento de la mujer. A la hora de imponer las sanciones, no existe una verdadera argumentación con perspectiva de género. Se utiliza un razonamiento tipo. Que, si mal no recuerdo, dice que de acuerdo con la Sala Constitucional, las sanciones tienen que ser razonables, algo más o menos por el estilo. Pero no se valoran, vamos a ver, al momento de definirle el tipo de sanción, se valoran los antecedentes laborales y disciplinarios del denunciado. Por ejemplo, decir que considerando que el denunciado tiene 30 años de prestar servicios a la institución, que no tiene sanciones anteriores impuestas, pero no vemos, no observamos un comentario en cuanto al tiempo que perduró el acoso, cuánto tuvo la persona, la funcionaria, que soportar la situación de hostigamiento. La afectación física que recibió es nula. El análisis de la afectación, de cuán afectada física o moralmente está la víctima, no aparece en la determinación de la sanción. No se observa, no se considera el ejercicio del poder del denunciado. Por ejemplo, qué posibilidades tenía una estudiante, una compañera meritoria de denunciar al jefe cuando es la persona que decide sus nombramientos. Y además es un tema que se tiene que trabajar y que no se resuelve la situación del denunciado y de la víctima una vez cumplida la sanción. Y esto es un tema que yo creo que estamos tomando nota por ahí porque es algo que debe de trabajar la inspección judicial y el Consejo Superior, porque el procedimiento no tiene como único fin sancionar. También tenemos que ver qué pasa con la víctima. Llega, se impone la sanción, el disciplinado cumple la sanción y durante todo el procedimiento, lo que hay que reconocer, muy eficiente, tanto la inspección judicial como el Consejo Superior, trasladan al denunciado, como lo establece la ley contra el hostigamiento sexual. Lo trasladan y una vez impuesta la sanción, cumplida la sanción, no está resuelta la situación. ¿Qué pasa? El denunciado tiene que volver a su puesto y por supuesto que ahí estará la víctima también. Bueno, es un tema a resolver. En conclusión, una de las conclusiones es que no existen las resoluciones del Tribunal y del Consejo Superior que declaran sin lugar las denuncias interpuestas, particularmente en este caso, ni en la valoración de las pruebas o en el fundamento de las sanciones un verdadero posicionamiento claro
de la perspectiva de género. Y vamos a ver, esta es una de las filminas, uno de los comunicados que sacó la Comisión contra el Hostigamiento Sexual, donde indica que en el año 2020 se atendieron 180 consultas por hostigamiento sexual. Y en el informe del área legal de la Secretaría de Género, de ahora del 8 de marzo del 2021, dice que el total de causas ingresadas por hostigamiento sexual fueron 60. Es decir, que de un total de 180 consultas, solamente una tercera parte se ingresan a la inspección judicial. En el trabajo se realizan una serie de recomendaciones al Tribunal de la Inspección Judicial, al Consejo Superior, a la Comisión contra el Hostigamiento Sexual del Poder Judicial, a la Escuela Judicial, al área legal de la Secretaría de Género, a la Secretaría de Género y al OIJ. Sobre todo, particularmente porque dentro de los hallazgos, no voy a devolverme aquí a una de las filminas anteriores, dentro de los hallazgos se tiene que para el año 2019, recuerden que esta investigación cubre hasta el primer semestre del 2019, habían 25 denuncias interpuestas durante el primer semestre, pero también se contabilizaban 13 desistimientos. O sea, las personas desistieron de la denuncia. Un tema que también es importante de abordar. ¿Por qué se están dando estos desistimientos? Al personal judicial, las recomendaciones. Al personal judicial, el Poder Judicial está comprometido con garantizar espacios libres de hostigamiento sexual a todas las personas. Y en razón de los hallazgos, yo digo, quiero mencionar recomendaciones al Poder Judicial. Dice, las oficinas judiciales no son lugares de enamoramiento. Y por supuesto que el enamoramiento es una cuestión natural, al ser humano, a las personas, pero deben de entender y tener la madurez de que, de respetar el rechazo. En primer lugar, no son lugares para enamoramiento. Y además, bueno, deben de tener la madurez de respetar y entender cuando se les rechaza. Porque la verdad es que son graves, son recurrentes los problemas o los casos de hostigamiento por enamoramiento acosador. Y en este caso me permití traer a colación una resolución relativamente reciente de la Sala Segunda, que es una condena por daño moral en 20 millones de colones, de forma solidaria al acosador y a la empresa demandada. Así es que creo que tanto la institución como las personas tienen que poner las barbas en remojo, como decimos en términos muy, muy nuestros, de la afectación, y esto me refiero de la afectación económica, ¿verdad? Porque ni que se diga la afectación moral, la afectación laboral, la incidencia que tiene el acoso laboral, el acoso sexual, que en muchos casos, por supuesto, hay que reconocerlo y decirlo, se traduce en un acoso laboral cuando la víctima protesta, cuando la víctima se queja contra el propio acosador y se convierte en un hostigamiento laboral. Y a las funcionarias judiciales, ¿qué les digo yo? Denuncien. Yo sé que no es fácil, pero creo que el Poder Judicial
particularmente este año, lo he visto de parte de la Comisión contra el Hostigamiento Sexual, hay un interés particular en fortalecer el régimen de denuncia, el régimen de actuación en los casos de hostigamiento sexual.